El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a quien será su directora del Departamento de Prosperidad Social. Esto en medio de una polémica por la propuesta de Salvación Nacional de que la posesión del mandatario electo sea en el Departamento del Cauca. Alejandro Cortés, ¿de qué funcionaria estamos hablando y cuáles son los retos que asumirá? Buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Pues se trata de Sandra Suárez Pérez, quien será la directora del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Sandra Suárez, recordemos que fue la ministra del primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe y que también cuenta con una especialización en mercadeo internacional en la Universidad EAFIT. Fue consejera presidencial del Plan Colombia, un programa de cooperación entre nuestro país y los Estados Unidos, y dentro de los retos que tendrá, según el mandatario electo, deberá cuidar el recurso económico público, garantizar transparencia y buenas prácticas en la focalización y asignación de los subsidios y recuperar la confianza institucional. De otro lado, mientras el presidente electo sigue anunciando quiénes serán parte de su gabinete, sigue la polémica por la posesión de él como presidente ante los colombianos, que se busca sea en Popayán, en el departamento del Cauca. Hablamos con analistas quienes explican los retos de esta decisión. Según la historia, en Colombia solo dos personalidades se han posesionado por fuera del Congreso de la República. El primero fue el liberal Tomás Cipriano de Mosquera en 1861, quien asumió el poder por la vía de los hechos tras derrocar al gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez en medio de una guerra civil. Y en 1950, Laureano Gómez, quien juró ante la Corte Suprema de Justicia debido a la inexistencia de un Congreso. Laureano Gómez no se posesionó frente al Congreso porque el país estaba en estado de sitio, porque el Partido Liberal, debido a la ola de violencia que se había desatado al final del gobierno de Ospina Pérez, no había presentado candidato presidencial. El caso de Mosquera es un caso anterior a la Constitución del 86 y no hay que olvidar que Mosquera había sido un golpista y que luego trata de legitimar el golpe que le había dado al expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Para los expertos, el que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella se realice en el departamento del Cauca ya empieza a enviar mensajes a la opinión pública. Esta es una zona de alta influencia de grupos estructurados criminales que mucho daño le han hecho al país. Por otro lado, también es un mensaje político donde se está diciendo varias cosas. La primera, que se va a gobernar con las regiones. Dicen que pueden presentarse retos en la logística. Del traslado de tantas personas para garantizar la seguridad, no solamente los funcionarios o servidores públicos nacionales, sino los invitados extranjeros, es considerable. No, seguramente sí se incurrirán en unos gastos, pero en realidad no son gastos relevantes que impacten de manera negativa y de manera sustancial las arcas del Estado. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas le reiteró a las Fuerzas Armadas que tienen prohibido permitir la posesión de Abelardo en una guarnición militar. Ni el Ejército, ni la Armada, ni la Policía Nacional bajo mis órdenes, hasta el último segundo que sea presidente y su comandante supremo, deben alistar ni una sola silla, ni un solo espacio de ninguna instalación militar. Es mi orden. Según el artículo 192 de la Constitución Política de 1991, el presidente de la República deberá tomar posesión de su cargo ante el Congreso, y si por cualquier motivo no puede hacerlo ante el Legislativo, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia. Y la derrota en la puja por la presidencia del Senado llevó al gobierno electo a sugerir que podrían gobernar sin buscar al Congreso de la República. ¿Qué tan factible es sacar adelante la agenda del gobierno vía decreto y no con proyectos de ley? Aquí tenemos el análisis. Ante la elección de Honorio Enríquez por encima de Alfredo de Luque como presidente del Congreso, Germán Calderón España, el designado director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y quien fue asesor jurídico de Abelardo de la Espriella en campaña, afirmó que serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse porque se priorizarían los decretos con fuerza de ley y la derogación de los decretos del gobierno saliente, postura cuestionada por expertos. Necesariamente hay que tramitar varias leyes en el Congreso. La ley del Plan Nacional de Desarrollo, que es el programa de gobierno del presidente electo o ganador. Las leyes de presupuesto anual, que es cuántos gastos va a tener el gobierno y qué inversiones va a hacer. Eso para decir lo mínimo. Pero la verdad es que para hacer reformas profundas, cuando tienen proyectos realmente de cambio, pues se necesita modificar la ley. Entonces, claro, hay muchas cosas que se pueden hacer por decreto, que no necesita la para ante el Congreso, pero tan pronto como nos queremos poner en reformas estructurales, se necesita este apoyo en el Congreso.
Además, recuerdan los expertos, los decretos con fuerza de ley son más excepción que norma. La ley de facultades extraordinarias necesita mayorías en el Congreso y los estados de excepción necesitan hechos catastróficos o excepcionales que alteren el orden público, económico o social, de manera que no es a discreción del gobierno si él quiere o no quiere gobernar por decreto. Decretos y declaratorias que igual terminan siendo revisadas por la Corte Constitucional. Por eso coinciden los analistas, el camino natural es vía Congreso. Que si realmente uno tiene proyectos grandes de transformaciones, necesita negociar con el Congreso. Y eso está bien, digamos, no es necesariamente compromisión, no es necesariamente corrupción, significa discutir con más gente y tomar en cuenta más opiniones. El presidente electo y su equipo son un tanto ingenuos. Por supuesto que tienen que negociar con el Congreso. Históricamente, los gobiernos en la Constitución del 91, desde el gobierno Samper, Pastrana, Uribe, Duque, Santos, todos han gobernado con el Congreso. El nuevo gobierno, dicen los analistas, debe aprovechar la luna de miel inicial con la rama legislativa. Yo creo que lo van a hacer porque tienen realmente a los partidos muy dispuestos a discutir con el gobierno, ¿no? Más allá del asunto de la presidencia del Senado, que fue una tarea puntual. El Congreso está a la expectativa de cuáles serán las principales apuestas legislativas que presentará el gobierno electo.